Hoy día, hermanos, es viernes 26 de julio. En el folleto de Escuela Sabática, hermanos, ahí tenemos este título, ¿no? Creo que lo están viendo, hermanos. Confirmar, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. Hay un título ahí para este día. No sé si Para estudiar y se ve la meditar. presentación. Ah, sí, se ve entonces la presentación. Gracias. Es para estudiar y meditar. Los días viernes viene un resumen de nuestra lección y vamos a leer, pues, hermanos, este resumen y luego veremos, ¿no? La presentación de nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? Lo tomamos para ver el resumen, hermanos, ¿no? Participen, hermanos, de vuestras preguntas y comentarios. Realmente, hermanos, reflexionamos y aprendemos al dar respuestas a esas preguntas que se hacen. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí nos dice que en este resumen hay un libro, ¿no? Palabras de vida del gran maestro. Ahí, hermanos, parábolas, ¿no? Entonces dice leer el capítulo La siembra de la verdad, ¿no? Hay un capítulo, ¿no? Está titulado así, La siembra de la verdad. Y justamente en este caso, hermanos, las parábolas tienen ese propósito que se siembre la verdad, ¿no es cierto?, en el corazón de cada persona. Muy bien, entonces, hermanos, aquí en este comentario, vamos a ver este comentario, dice así, la verdadera santidad, hermanos, miren, está hablando de la santidad, y la verdadera, es como que si habría una falsa santidad, pues no una falsa santidad, pero aquí dice, la verdadera santidad, hermanos, es, ¿qué cosa es, hermanos? Dice, integridad en el servicio a Dios. O sea, hermanos, la verdadera santidad, hermanos, que es integridad, integridad, o sea, íntegro, el 100%, pues hermano, íntegro, que es la totalidad en el servicio de Dios. O sea, hacer a carta cabal el servicio que hacemos para Dios, no como es la predicación de la palabra. O sea, en la iglesia tenemos responsabilidades, hacerlo de una forma integral, ¿no? O sea, cabal, ¿no? Total, ¿no? Entonces, la verdadera santidad, hermanos, ahí está. Es la integridad en el servicio a Dios, hermanos, ¿no? Muy bien. Esta es, hermanos, la condición de la verdadera vida cristiana. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, qué terreno somos nosotros en estas parábolas que hemos estudiado y queremos ser, pues, no el terreno donde produce frutos. Y aquí nos está diciendo la condición para dar frutos, hermanos, ¿no? Dice que hay que ser íntegros en el servicio a Dios. Íntegros en el servicio a Dios, hermanos. No, no a medias, pues, hermanos, no. Tenemos una responsabilidad, no hacer las cosas a medias, íntegro, hacerlo de todo corazón, ¿no? Para nuestro Señor, la responsabilidad que nos toca hacer. Cristo es una consagración, hermanos, sin reserva, sin reserva. O sea, no hay que reservarse, ¿no? Ya, bueno, voy a hacer esto para Dios, para, para, para el mundo, o sea, el enemigo, ¿no? Entonces, no puede ser así, pues, ¿no? La consagración debe ser sin reserva, un servicio indiviso, no hay que dividir, pues, hermanos. Ya, aquí voy a servir al mundo y aquí voy a servir. No se puede servir a dos señores, pues, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pide una consagración, hermanos, sin reserva y un servicio indiviso, no dividirnos, ¿no? Pide pues el Señor, hermanos, el corazón, pide nuestro corazón, pide nuestra mente, pide nuestra alma, o sea, todo nuestro ser, pues, ¿no? Pide todas nuestras fuerzas, ¿no? Y ese es el primer mandamiento o principio, hermanos, ¿no? Amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y el segundo principio, mandato, es pues amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos o como el Señor Jesucristo nos ha amado, pues. Entonces, hermanos, aquí nos dice, no debe agradarse al yo. Hermanos, aquí importante esto que nosotros no debemos agradarnos a nosotros. El que vive para
sí, hermanos, el que vive para sí, no es cristiano. Miren aquí, hermanos, el comentario. El que vive para sí no es cristiano. No es una afirmación bien clara, bien fuerte también, hermanos. El que vive para sí no es cristiano, pues, hermanos. No es cristiano. Y aquí, hermanos, pues en este comentario se recalca, hermanos, acerca del amor, hermanos. Nos dice, el amor, hermanos, debe ser el principio de la acción. O sea, si actuamos o hacemos las cosas, hermanos, el principio que nos mueve tiene que ser, pues, el amor, hermanos. Ahora, claro, el amor es, Dios es amor, ¿no es cierto? La fuente de amor. Nosotros los seres humanos, por nosotros mismos no produciríamos el amor, ¿no? Es, el amor es así como la luz del sol, bueno, la luna, por ejemplo, refleja la luz del sol, así nosotros también, el amor que es Dios, cuando contemplamos a Dios o estamos en comunión con Él, podemos reflejar el amor, ¿no? Y este es el principio, pues, de la acción, hermanos. Por eso el Señor dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, hermanos, el amor es el principio fundamental también, hermanos, aquí, del gobierno de Dios en los cielos y la tierra también. Y debe ser, pues, hermanos, el fundamento del carácter del cristiano. Entonces, es el amor, hermanos, el fundamento, pues, el amor de Dios, ¿no? El amor que viene de Dios, ¿no? Entonces, nuestras acciones motivadas, ¿no? O consecuencia debe ser del amor que Dios pone en nosotros. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable, dice, ¿no? O sea, vamos a estar estables, hermanos, no si hacemos así, de esa manera, si nos mantenemos así. Solo esto puede habilitarlo, dice, para resistir la prueba y la tentación. ¿Cómo vamos a resistir, hermanos, la prueba y la tentación? Hermanos, teniendo comunión con Dios, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo la primera hora de la mañana, hermanos, orando, estudiando su palabra, ¿no? Muy bien, esa comunión, pues, es que nosotros hablamos con Dios a través de la oración y el Señor nos habla a través de su palabra, pues, no estamos en plena comunión, ¿no? Solo esto puede habilitarnos, hermanos, para resistir la prueba y la tentación, hermano. Solo eso, ¿no? Por la experiencia, hermanos, llego a la conclusión que Dios ha puesto, ¿no?, en la iglesia un folleto de escuela sabática, el que estamos estudiando día tras día. Está preparado justamente para alimentarnos, así como materialmente nos alimentamos, hermanos. Cada día tomamos nuestros desayunos, el almuerzo, la comida, ¿no? 3 veces al día o otros 2 veces al día, ¿no, hermanos? Entonces, eso nos fortalece físicamente para hacer nuestras actividades en el día. Porque si no nos alimentamos físicamente, nos debilitamos, nos enfermamos y ya pues. Y el que no come, pues así, ¿no? Va a morir. En el hospital hay una ley, hay un principio, las enfermeras dicen, enfermo que no come, muere. Enfermo que no come, muere. Y espiritualmente se cumple ese principio, hermanos, pues, ese principio. Si uno no estudia cada día, hermanos, la primera hora de la mañana, no está en comunión con Dios, entonces se va a debilitar y así está muerto espiritualmente. Muere pues el ser humano espiritualmente. Claro, físicamente puede estar vivo, pero entonces, pero está muerto espiritualmente, pues, ¿no? Por eso dice, hermanos, solo esto puede habilitarlo, esa comunión con Dios, hermanos, para resistir la prueba y la tentación. Vivimos en medio de un conflicto, pues. El amor, hermanos, se revelará en sacrificio. Bueno, ¿cómo es esto, hermanos? El plan de redención, hermanos, este plan de salvación que Dios ha hecho, hermanos, fue fundado, pues, hermanos, en sacrificio. Un sacrificio, hermanos, tan amplio, tan profundo y tan alto, ¿no? Que es inconmensurable, no se puede medir, pues, hermanos.
¿no? Nuestra salvación, ¿cuánto cuesta, hermanos? Eso no tiene precio, pues, no se puede medir, inconmensurable. Es ese amor grande, infinito de Dios que hace que Él se convierta en hombre, ¿no? Y entonces Él pague por nuestro pecado con su muerte en la cruz. A gente que no merecemos, pues, ¿no? Pero ese es el amor de Dios, eso es inconmensurable. Se ha derramado la sangre de Cristo, hermanos. Entonces, eso es lo que comenta aquí, hermanos, un sacrificio tan amplio y tan profundo, tan alto, que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, hermanos. Y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. Así que, hermanos, ahí está, ¿no? La semilla que es, pues, Cristo, es el Evangelio, hermanos, y el Evangelio habla de Cristo como que aquel que tiene a Cristo tiene, pues, vida eterna. Entonces, Cristo es la semilla, Cristo es el Evangelio, Cristo, pues, es esa semilla que quiere entrar a nuestro corazón para transformar nuestras vidas, ¿no? Es el propósito, es el plan de Dios, hermanos, ¿no? Que seamos restaurados, volvamos a la imagen y semejanza de Dios que fue, no, se perdió eso, ¿no? Y se está restaurando. Ese es el propósito, hermanos, de estas parábolas también. Pues Cristo lo dio todo por nosotros, hermanos. Y quienes reciban a Cristo, hermanos, estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Muy bien, ahí está el comentario, hermanos, para hoy día. Pero hay preguntas de nuestra lección, hermanos, y vuestra participación es importante ahora. Nos dice aquí, hermanos, Hermanito, sí, sí, ahí, a ver, hermanita, ¿alguna pregunta tal vez? ya, sobre la siembra de la verdad. Los apóstoles eran plenamente conscientes de la importancia de las buenas nuevas, dadoras de vida, y se compadecían mucho de aquellos a quienes predicaban. Lo ponen claramente de manifiesto las palabras del apóstol Pablo que escribió: teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado impartirles no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas, porque ustedes llegaron a sernos amados. También podemos leer en Primera de Tesalonicenses 2:8. Al manifestar este interés sincero por la gente, Pablo y los demás apóstoles imitaban a Jesús y a los ángeles que tienen mucho que ver con esta obra salvadora. Repasemos los importantes papeles que desempeñan estos siervos celestiales de Dios en la siembra de la verdad del reino y veamos cómo nos anima su ejemplo a llevar a cabo nuestra labor. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanita. Muy bien, hermanos, ahí están los comentarios. Y aquí, hermanos, dentro de las preguntas para dialogar, hay que dialogar, hermanos, ahora sí. Nos dice, otra vez aquí, se afirma, ¿no? El amor, hermanos, el amor debe ser el principio de la acción. No debe motivarme, hermanos, otra cosa sino el amor. Hacer, ¿no? Las cosas buenas es el amor al prójimo, amor a Dios. Esto es importante, hermanos, ¿no? Entonces el amor debe ser el principio de la acción, hermanos. El amor, hermanos, es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Dios es amor y bajo este principio de amor, Dios gobierna todo el universo, hermanos, incluido esta tierra también, hermanos, y demostrado ese amor con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Bueno, las preguntas están acá, hermanos. ¿Cómo nos revela la cruz esta asombrosa verdad? ¿No? Entonces, este, este, esta verdad de que el amor es el principio fundamental en el gobierno de Dios y el amor también debe movernos a hacer las cosas, hermanos, las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿no? Ese debe ser el principio fundamental, el amor de Dios. Entonces aquí nos dice, ¿cómo nos revela, cómo nos muestra, pues, la cruz, ¿eh? Esta asombrosa verdad? Es una primera pregunta. La segunda pregunta dice aquí,
¿Cómo podemos reflejar esta clase de amor, pues, en nuestra vida? ¿Cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo? A ver, hermanos, ¿por qué debemos hacerlo? Así dicen, ¿no? ¿Por qué debemos hacerlo? A ver, participen, hermanos. A ver, nos centramos en estas preguntas. A ver, el principio fundamental es el amor, que nos debe mover a la acción el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reflejar? Pues reflejar este amor de Dios, ¿no? En nuestra vida. ¿Cómo? ¿Alguien quiere participar, hermanos? Bueno, justo, ¿se A escucha? ver, por favor, hermano, a ver lo que dice ahí la pregunta y luego otra pregunta. ¿Cómo podemos reflejar esta clase de amor a veces en su testimonio, tal vez, hermano? Bien, ahí ese librito que al inicio usted mostró, dice Palabra de Vida, el Gran Maestro, dice lo siguiente. En las enseñanzas de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que Él, que lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló a la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de los terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de hombres, tal ocurría en la enseñanza de Cristo. Lo desconocido era ilustrado en lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenales, con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La escritura dice, todo esto habló Jesús en parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vínculo de las espirituales, las cosas de la naturaleza y la experiencia. En el Sermón de la Montaña, estas palabras fueron habladas a otros, además de los niños y los jóvenes, fueron dirigidas a la multitud en la cual se hallaba hombres y mujeres, llenos de inquietud y perplejidades, apenados y el dolor. Jesús continuó, no pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de estas cosas habéis de necesitar. Entonces, extendiendo sus manos hacia la multitud que lo rodeaba, dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. Así, Cristo el, interpretó el mensaje en él mismo, que había puesto en los lirios, en las hierbas, y desea que leamos en cada lirio y en cada brisna de la hierba, sus palabras se hallan llenas de seguridad y tienden a afianzar nuestra confianza en Dios. Dios es amor. Y todo lo que hizo, lo hizo por amor a sus hijos. Y cuanto más investigamos la creación de Dios, tanto más nos llenaremos del amor de Dios. Y todo lo que hagamos, nuestros movimientos serán catalizados por el amor. Sin el amor, nada que hagamos está bonito. Amén, 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 hermanos. Muy bien, hermanos, ahí está el comentario, hermanos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar, ¿no? De esta lectura, ¿no? Que hizo nuestro hermano, ¿no? Y justo responder esta pregunta, ¿cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida? ¿Cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida? Hermanos, yo aquí estoy en mi cuaderno haciendo una división. Por un lado, estoy poniendo yo aquí la vida eterna, hermanos. Por un lado, la vida eterna. Por el otro lado, estoy poniendo la muerte eterna, pues, hermanos. Dos cosas nada más en medio de este conflicto en donde nos encontramos, hermanos. El ser humano tiene que elegir la vida eterna o la muerte eterna. No hay más, no hay más.
Y la vida eterna, hermanos, viene pues a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Ahora, el que no cree en Jesucristo tiene la muerte eterna, pues, porque está eligiendo no la oscuridad, no la luz, no, o sea, el pecado, no vivir así, no. Entonces, pero por eso, hermanos, pongamos a pensar nosotros, ¿no? Pongamos a pensar, en nuestra decisión es importante, ¿no? Es importantísimo. Mucha gente elige, ¿no? De repente, con las capacidades que tiene, entonces llega a ser millonario. En el mundo puede ser lo máximo, la máxima autoridad en el mundo, hermanos. Pero cuando llega la hora de la muerte, hermanos, ahí recién evalúa y se da cuenta, ¿y qué he ganado con todo esto? Ser lo mejor en este mundo, alabado por todo el mundo, de ser el más millonario de este mundo, cosas materiales, pero cuando llega la hora de la muerte, ahí uno se da cuenta que fracasó pues completamente, ¿no? Completa. No eligió. Y justo el último texto que leía nuestro hermano dice, buscar, dice el Señor, primeramente, primero hay que buscar el reino de Dios. Lo demás, hermanos, la riqueza, la fama, ser lo mejor, así, eso viene por añadidura, eso es secundario, ¿no? Pero el asunto es que uno tiene que elegir. Y justamente las parábolas, hermanos, hablan en ese sentido. Ahí está. Entonces, si yo quiero en realidad no eh, triunfar en esta vida, ¿no? Como hijo de Dios, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí están la clase de terrenos, ¿no? Entonces, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, ¿cómo es, no? Estamos abriendo el corazón a Dios para que el Espíritu Santo haga su trabajo, ¿no? De sacar espinas, piedras, no sé, cosas así, y la tierra esté preparado, hermanos, o sea, el corazón esté preparado. O sea, es que Dios es el que tiene que hacer eso. Solamente nosotros tenemos que abrir el corazón, como dice la Biblia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él, voy a tener comunión con él. Entonces, al que venciere, yo le voy a dar, ¿no? Que se siente juntamente conmigo en mi trono, dice, ¿no? O en el trono del Padre, ¿no? Hermanos, entonces es un Hermanito, asunto de decisión. Sí, hermana, a ver, ¿cómo podemos reflejar esta eh, clase de amor en nuestra vida? hermanito, Sí, hermanito. ese amor que nosotros, cada uno de nosotros tenemos y reflejamos ese amor, primeramente hemos conocido a Dios y mediante el estudio de su palabra, mediante la oración, todos los días, ¿no? Pero aquella persona que no estudia la palabra de Dios, que no está en oración, que no conoce a Dios, hay muchas personas que no conocen a Dios. Esas personas, por ejemplo, no tienen ese amor tan grande que Dios ofreció su vida por cada uno de nosotros, por amarnos, ¿no? Porque Dios es amor, ¿no? Entonces, aquella persona que realmente conoce a Dios, dice, ¿no? El que me ha visto a mí conoce al Padre, ¿no? Y nosotros tenemos que tener ese amor que es tan importante. Cuando uno tiene amor, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ¿no? Ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Cuando tiene amor una en su corazón, perdona todas las cosas malas que sus hermanos a uno le hacen, que la gente que a uno le hace, perdona, ¿no? Porque hay ese amor, porque esa persona no tiene ese amor de nuestro Dios. Entonces, cuán importante es ese amor, hermanito. Amén. Amén, Amén, hermanito. amén, hermanos. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues ahí está, hermanos, ¿no? Esas conclusiones que hace nuestra hermana, ¿no? Reflejar el amor de Dios. Pero ¿cómo hacerlo todo esto, hermanos? De hecho, hermanos, estando en comunión con Dios. O sea, Dios es el que hace eso, hermanos. Nosotros no somos los que hacemos, hermanos. Es Dios lo que hace. Es como
El terreno, hermanos, que uno puede tener un terreno, entonces cultiva, o sea, eh, trabaja la tierra, ¿no? En este caso, eh, personalmente al ver, tomo ahí el pico, ¿no? Yo trabajo así con un pico, entonces escarbo la tierra, saco piedras de ahí de la tierra, aparece la tierra ahí, entonces, hermanos, saco las hierbas, las espinas, todo saco, ¿no? Y entonces ahí depende, ¿no? ¿Qué es lo que voy a plantar? Maíz o habas. Entonces pongo allí y si he plantado pues habas, hermanos, no me sale pues de las habas maíz. No, pues no, es imposible, hermanos. Entonces aquí, si he plantado habas, habas me da, pues. Es decir, hermanos, si yo tengo comunión con el Señor, o sea, mi corazón abro al Señor y la palabra del Señor entra o el Espíritu Santo entre mí, prepara pues mi corazón, hermanos. O sea, llena mi corazón de esa semilla, ¿no? Del amor. Entonces, automáticamente, así de la tierra, automáticamente tú no haces nada, sino ese proceso de crecimiento lo hace Dios, ¿no? Nadie está ahí, tú plantaste lava, no le estás poniéndole un poquito de tallo, nada. De por sí, hermanos, ya Dios ha dado, es Dios el que hace ese trabajo, hermanos, de crecimiento y hasta que dé fruto. Entonces, hermanos, pues es así. Y si nosotros pues permitimos así cada mañana que entre todo, ¿no? Lo que es la palabra de Dios, abrimos el corazón, entonces automáticamente el Espíritu Santo nos va a utilizar en hacer, si he plantado amor en mi corazón, voy a amar a mi prójimo. Pero si yo planto en mi corazón los placeres de este mundo a través de las cosas que se ven, la música que se escucha, las cosas que se hablan en este mundo, planto esas cosas, entonces no va a producir mi vida, pues eso, amor hacia Dios y hacia mi prójimo, sino va a producir eso mismo, placeres de este mundo, intereses de este mundo, voy a hablar de esas cosas, pues no, hermanos. Entonces, por eso el texto bíblico dice, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida, hermanos? Estando en comunión con Dios. Enoch estuvo en comunión con Dios, hermanos, e hizo la voluntad de, y Dios se lo llevó vivito, hermanos, al cielo. Él está en el cielo, Enoch, porque caminaba con Dios, estaba en comunión con Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Es otra pregunta, ¿no, hermanos? Porque pues hay dos caminos nada más, pues, hermanos, dos. Entonces uno tiene que elegir. Y uno que es sabio, inteligente, se dará cuenta, pues, que, hermanos, la vida eterna es mejor que la muerte eterna, pues, hermanos. Pero uno es libre, ¿no? De elegir. Uno es libre de elegir, hermanos. Bueno, hay más preguntas aquí, hermanos. Dice, ¿cómo responderías a alguien que insistiera en que Jesús dijo parábolas para mantener en la oscuridad a quienes no estaban entre sus seguidores? ¿No? O sea, alguien puede, de repente, te puede preguntar, ¿no? Te dice, pero ¿por qué Jesús habló esto en parábolas? ¿Acaso habló en parábolas para que se pierda la gente, para que esté en oscuridad la gente? ¿No? Para eso habló en parábolas, te puede preguntar, ¿cómo le respondes? A otra pregunta, ¿por qué Jesús que murió por todos los seres humanos, como dice Primera de Juan 2:2, hermanos, que Jesús murió por todos? ¿No? Así dice. Entonces, ¿por qué dice aquí el Señor Jesús mantendría pues deliberadamente en la oscuridad a las personas por cuya salvación murió en la cruz? Entonces, ¿cómo respondes, hermano, esto, no? O sea, te pregunta, pues ahora, la Biblia dice, hermano, que las parábolas son para que viendo no vean, escuchando no escuchen, ¿no? Entonces, y aclara allí, ¿no es cierto? Indicando, ¿no? Para que no puedan, incluso no se puedan ni arrepentir, ni encuentren la salvación y la vida. Así dice, pues, ¿no? La palabra de Dios. Y la gente te pregunta, pues, ¿cómo es eso, no? O sea, Dios no quiere la salvación de algunas personas. Bueno, justo, Ahí está. A ver, la respuesta, hermano. A ver, ¿cuál sería la respuesta a ese amigo o amiga que te pregunta? nuestro Señor Jesús está dando su prédica en parábolas y hay una multitud de personas que están escuchando. De la multitud de oyentes, unos creen,
y de todo corazón creen, inclusive sin tocar o sin hablar, toca el borde de su ropa, quedan sanados porque cree. Pero hay algunos que están siguiéndole simplemente para encontrar alguna palabra que salga de su boca para justiciarlo, para tentarlo, para, bueno, eran enemigos. Entonces, estas personas son las que viendo no perciben, oyendo no escuchan. Entonces, pero las personas que van con fe y creen palabra, ellos entienden. Él mismo dijo, pero a vosotros os he explicado el significado de las parábolas, más a los otros no. ¿Por qué? Porque ellos se burlan. Inclusive en Lucas estaba Jesús predicando y los fariseos se burlaban de él. Se burlaban, se reían, se burlaban. Y Jesús, como una sátira, sacó una parábola ¿cómo se llama? Pobre que murió y del rico también que murió y uno va al lago de fuego y el otro va a los brazos, al seno de Abraham. Y esa parábola nunca inventó Jesús, siempre ellos enseñaban eso. Flavio Josefo dice eso, pero les enseña cuál es lo correcto de esa enseñanza de la parábola. Entonces, fácil de entender. Los que se burlan de Jesús, las parábolas jamás van a entender, aunque oigan 10 o 20 veces, pero aquellos que creen en Él, buscan de corazón, van a entender, porque el Espíritu Santo les entenderá, les Muy bien, ayudará. muy bien, muy Hermano, bien. Gracias, hermano. hermano, Sí, hermano, ¿alguna dice, pregunta? Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. Entonces, ya que lee la mente, el Señor Jesucristo, entonces, por eso, hermano, por eso las personas no acceden a la palabra de Dios de corazón. Y el corazón también es engañoso. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Sí, hermanos, en la Biblia vemos en los otros evangelios, vemos que el Señor Jesucristo empieza a predicar su palabra así, directamente, sin parábolas. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando está predicando directamente, sin parábolas, entonces la gente encontraba motivos, trataba, ¿no?, de encontrar motivos, como dijo nuestro hermano Marcelino, ¿no?, ocasiones, ¿no?, para agarrarse de eso, para sentenciarlo a muerte al Señor Jesucristo. Entonces, como no era el momento todavía de que Jesús iba a morir, hermanos, entonces empezó a hablar en parábolas, hermano. ¿Para qué? Para que esa gente que quería matar a los fariseos, los escribas, sacerdotes, ¿no?, del pueblo judío, entonces ellos no pudieran entender pues realmente lo que estaban, eran principios, son principios, hermanos, que la persona más sencilla que quiere hacer la voluntad de Dios entiende. Pero esta gente que quería matar, ¿no?, a Jesús, ¿no, hermanos? No entendía, pues, hermanos, ¿no? Está viendo, pero no entendía, pues, porque su corazón está lleno de odio, o sea, Satanás estaba ahí, pues, ¿no? Entonces, por eso habló en parábolas, hermanos, ¿no? Pero la gente que quería hacer la voluntad de Dios, sí, logra entender, pues, hermanos, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, ahí está eh, la explicación, ¿no? ¿Por qué habló en parábolas, hermanos? ¿Para qué? Esa gente que tiene, no quiere hacer la voluntad de Dios, pues se va a perder, pues, hermanos, ¿no? Esa gente que tiene resentimiento, odio, entonces no va a entender, pues, ¿no? Bueno, otra pregunta dice aquí, hermanos. ¿Se espera que una luz esté en un candelero, sí o no, hermanos? Claro. En este caso, el foco ponemos pues ahí en la parte superior de la habitación, ahí lo ponemos el foco, pues, hermanos, ¿no? O, no ahí, ¿no? Para que haya luz. Y también, hermanos, la luz no se va a poner pues en una cesta,
debajo de la cama, debajo del asiento. No, pues hermanos, no. Entonces aquí, en este caso, hermanos, dice aquí, aplica este principio al compromiso de tu iglesia local, dice, con la comunidad. Nos está pidiendo que si somos nosotros la luz de este mundo, el Señor Jesús dice, ustedes son la luz de este mundo, nos dice, ¿no? Así, aunque el Señor Jesús es la luz. Y como cristianos tenemos a Jesús en el corazón y así que también nos convertimos en luz. Entonces nos está diciéndonos que la luz se pone pues arriba en el candelero para que todos sean alumbrados. No se puede esconder dentro de, de una cama, o sea, el cristiano no tiene por qué esconderse, pues hermanos, ¿no? Todos cristianos somos una luz, ¿no? Entonces aquí, entonces dice la pregunta, ¿cómo pueden elevar más la luz? O sea, ¿cómo, o sea, elevar más la luz? Dice, en este caso entiendo de que cómo es que realmente, pues, cumplamos ese propósito de ser luces en este mundo, ¿no? No sé si alguien eh, puede responder, ¿no? Y la tercera dice, considera la parábola acerca del crecimiento de la semilla, también nos dice, ¿no? Cómo crece la semilla, hermanos. ¿Qué papel juegan los seres humanos en contribuir al crecimiento de la semilla del Evangelio? ¿Y cuál es la parte de Dios, pues, hermanos? Bueno, ya creo que hemos comentado, hermanos, por el tiempo me voy a centrar ya en los resúmenes. Hermanos, dice pues no, que simplemente el hombre lo que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer el ser humano es abrir su corazón. Ahí está, hermano, tomar esa decisión. Lo demás, hermanos, lo hace Dios. Trabaja el terreno de nuestro corazón, saca todo lo malo de nuestro corazón y ya está preparado nuestro corazón y ahí está el evangelio, la verdad, los principios, sus mandatos que hacen que nuestra conducta, nuestro carácter sea de amor hacia el prójimo, pues y amor a nuestro Dios también. O sea, prácticamente Dios a través del Espíritu Santo hace todo el trabajo. Solamente el hombre, el ser humano tiene que abrir nada más el corazón de Dios. Creer, ¿no? Creer y entonces, Señor, entra a mi vida, entra. Recuerden que el Saqueo era un cobrador de impuestos, un publicano, un ladrón. Entonces él no tenía plata, tenía todo, pero bueno, él hacía las cosas robando, sí, ¿no? Pero él no era feliz, pues, ¿no? No había estabilidad en su vida. Entonces, buscó a Jesús y Jesús, viendo que le buscaba, le dijo, voy a ir a tu casa. Ya, entonces bajó alegre, contento, le llevó, le abrió la puerta de su casa. Y hermanos, ahí el problema se solucionó. Entonces Jesús entró a su casa y la salvación entró a su casa, hermanos. Qué felicidad porque la vida fue transformada y dijo, yo soy un ladrón, voy a repartir la mitad de mi riqueza que ha robado, lo voy a dar a los pobres. Y a aquella persona que le he robado, le voy a devolver 4 veces de lo que le he robado. Entonces el Señor Jesús dijo, ahí está, la salvación entró en la casa de Saqueo, o sea, Jesús. Solamente es abrir la puerta, hermanos, ¿no? Del corazón, de la casa, ¿no? Abrir, y el Señor entra y hace pues todo, transforma y cambia, hermanos, ¿no? Aunque obviamente cumplimos un papel, hermanos, ¿cómo podemos asegurarnos de depender totalmente de Dios, ¿no? ¿Podría esta actitud de dependencia total, de ser parte de lo que necesitamos hacer para crecer? Claro, en este caso tenemos que ser conscientes, hermanos, de que por nosotros mismos nada podemos hacer. Por nosotros mismos todo lo que hagamos siempre va a ser malo, ¿no? No sirve para nada. Todo lo que podemos hacer de nosotros mismos, nada, no vale. ¿No? Entonces, hermanos, tenemos que tener una dependencia de Dios y solamente reflejar ese amor de Dios. Lo único que podemos hacer es reflejar, hermanos, ¿no? Es el Espíritu Santo el que hace las obras buenas a través de nosotros, hermanos, y para su honra y para su gloria. Hermanos, el tiempo nos ha ganado. Voy a entrar a esta parte de lo que nuestro hermano, este, Sergio hizo un resumen acá, hermanos, nuestro hermano Sergio, aquí está la presentación, hermanos, que ha hecho nuestro hermano. Ahí está.
Hermanos, parábolas, ¿no? Es el título, ¿no? Es el título de nuestra lección de esta semana. Y entonces aquí hay un texto bíblico, hermanos, que inspira nuestra lección. Dijo también, miren lo que oyen, ¿no? Dice, miren lo que oyen. O sea, adviertan. Lo que están escuchando, adviertan, pues, ¿no? O sea, ahora estamos escuchando, ¿no? Entonces, advirtamos eso, miremos a lo que estamos escuchando, ¿no? Dice, con la medida con que miden, los medirán otros. O sea, como nosotros medimos, así también nos van a medir, dice otros, ¿no? Y aún les será añadido, dice, pues no, y aún les será añadido. Bueno, en este caso, hermanos, pues si Dios está con nosotros, pues la medida va a ser, ¿no? Así, imagínense ahí, miren las figuras que está allí, habían, ¿no? Recipientes para medir los productos y así se vendía, hermanos, y aún se aumentaba un poco más, pues, hermanos, ¿no? Entonces, si nosotros, pues, damos todo, ¿no es cierto? Como Dios ha dado todo por nosotros, y aún más todavía, ¿no es cierto? Se añade a veces, ¿no? Cuando uno compra, te añaden poco más. De igual manera, ¿no? O sea que Dios, sus bendiciones van a ir en esa dirección, ¿no? Más aún. Si nosotros invertimos nuestra vida en la causa de Dios, dejamos que Dios use, entonces, hermanos, pues aún, dice, ¿no? Tendremos más, así como el que tenía 10 talentos, hermanos, produjo otros 10 talentos. Entonces, ahora, el que tenía un solo talento no produjo nada, lo escondió, ¿no? Entonces, dice, al que tiene se le va a quitar y al que tiene más, a él se le va a añadir todo eso, ¿no? Al que tiene se le dará, hermanos, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, hermanos. No nos queda otra, hermanos. La sabiduría, la inteligencia nos dice que hay que entregar nuestra vida a Dios. No importa cómo esté en nuestra vida, hermanos. De repente lo hemos destruido completamente. Ya no sirve para nada nuestra vida, decimos, ¿no? Y a uno de repente lo ha malogrado con el alcoholismo, la droga, no sé qué cosas, ¿no? Ya ha hecho cosas malas. Y esta vida pues ya no sirve para nada, dice, aún me estoy muriendo. No importa, hermano. Para Dios esa vida todavía es utilizable, hermanos. No importa. El Señor tiene toda esa capacidad. Para eso ha dado su vida el Señor. Si tú abres la puerta, hermano, pues el Señor puede hacer grandes cosas a través de ti. Para ti, tu vida ya no puede servir para nada, pero para Dios sí. Abre nomás la puerta. Cree en el Señor, ¿no? Y el Señor puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Un día más de vida y hay suficiente. Dios puede hacer grandes cosas. Imagínense el ladrón en la cruz. Ya no tenía más, estaba muriendo y abrió su corazón al Señor Jesús. ¿Y qué logró, hermanos? Hermanos, la promesa de la vida eterna, ¿no? El ladrón dijo, acuérdate de mí cuando veas en tu reino. Entonces el Señor le dijo, pues no, hoy te prometo, ¿no? Que vas a estar conmigo en el paraíso. Así es, hermanos, abrir el corazón. Bueno, en la lección de esta semana, el hermano lo resume de esta manera. Una parábola, hermanos, es una narración de un suceso que puede ser un suceso fingido, basado o no en hechos reales. Bueno, mayormente, hermanos, era representado mediante los hechos reales, cotidianos, que la persona hacía: cultivar la tierra, la luz que hay, así, ¿no? Como se alumbra el sol, todo, de hechos reales. Mayormente las parábolas eran así. ¿Para qué? Para hacer una comparación, hermanos, no con las cosas espirituales, las cosas eternas, no la vida cristiana. Dice, una parábola entonces una narración de un suceso fingido, basado o no en hechos reales, del que se deduce, hermanos, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral, dice ahí, ¿no? Así es, hermanos, este es el sistema que Jesús utilizó, hermanos, principalmente en sus enseñanzas, hermanos. Sus parábolas generalmente eran extraídas de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de recordar y de aplicar. Hermanos, hay un pastor que llegó aquí a donde estamos en Andahuaylas, aquí.
Él es de Talavera, ¿no? Que está en Andahuaylas. Él está en Estados Unidos. Ya es de edad, hermanos. No sé cuántos años tiene, 90 años creo que tiene. Bueno, el asunto es que, hermanos, él hizo una pregunta. Hermanos, eh, ¿se acuerdan o sea, yo me acuerdo de este pastor hace 30 años siquiera, hermanos, que yo que escuché su prédica. Y yo me acuerdo de su prédica, de la parábola que él contó. Él contó como una parábola, habló de un lugar donde se sacaba agua y un perrito ladraba y desapareció y la gente pensaba que se había caído al agua y los bomberos vinieron para ver si el perrito estaba dentro y todo eso, ¿no? De eso me acuerdo, ¿no? Pero hace 30 años, ¿no? Esa parábola que él habló, eso, esa ilustración, para dar una lección, pues, ¿no? De que, que no guiarnos por lo que dice la gente, sino por lo que realmente, pues, lo real, ¿no? Que sucede. A veces nos llevamos de lo que dice la gente. Bueno, pero me acuerdo porque él hizo las parábolas, hermanos, pues así, no te olvidas, pues, te acuerdas toda la vida, hermanos. Sus parábolas generalmente eran extraídas de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de recordar y de aplicar. Cuando sus oyentes regresaban a sus hogares, hermanos, ¿qué pasaba? Escuchar estas parábolas lo compartían, pues lo que han aprendido, compartían a su familia y a sus amigos. El resumen de la lección está en primer lugar aquí, hermanos, la razón de ser de las parábolas. En segundo lugar, hermanos, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, la explicación de la parábola, y en tercer lugar, hermanos, otras parábolas, ¿no? Como de la lámpara y la medida, y el crecimiento y la mostaza. Así lo resume nuestro hermano Sergio. La razón de ser de la parábola, ahí nos dice, hermanos, ya hemos comentado, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Esto es referido a los enemigos del Señor Jesucristo, fariseos, escribas, que buscaban matarlo, pero no era el momento de que muriera el Señor Jesús, por eso habló en parábolas, o sea, ilustraciones, y no lo podían juzgar pues por las parábolas, hermanos, ¿no? Y porque tampoco lo entendían, pues, hermanos. En esta parte, hermanos, el comentario dice, la predicación de Jesús giraba en torno al reino de los cielos. Habla del reino de los cielos. Y hermanos, el reino de los cielos es como un reino, pues, en la tierra, ¿no? Para ser, o para pertenecer, digamos, a una agrupación, a una organización, nosotros tenemos que cumplir los requisitos, pues hay que inscribirse y así, ya pertenezco a tal partido o incluso político o lo que sea, ¿no? A una organización, pertenezco a esto, ¿no? Soy de esta organización, ¿no? Pues el reino de Dios es así, pues hermanos. ¿Cómo es que uno pueda ser parte de ese reino de Dios? No, entonces habla acerca del reino de Dios, como parte prácticamente, pues hermanos, de la iglesia de nuestro Señor, el reino de Dios, que lo forma el Señor Jesucristo, no el reino de Dios. A través del Señor Jesús viene pues el reino de Dios. Muchas de sus parábolas fueron pues dichas para explicar la naturaleza de dicho reino, hermanos. Entonces, las parábolas van explicando acerca justamente de ese reino, ¿no? Del reino del Señor. Sí, curiosamente, hermanos, la razón que el mismo Jesús dio para usar parábolas es realmente sorprendente, para que no entiendan, dice, ni se conviertan, ni sean perdonados. Ya sabemos eso, hermanos, que habló en parábolas, por un lado, para que no entiendan, pues, la gente enemiga y no lo lleven a la muerte antes de tiempo, ¿no? Pero eran sencillas las palabras que lo entendían los que querían hacer la voluntad de Dios. Esto no era nada nuevo, hermanos. Al mandarles a predicar, Dios les dijo a Isaías también hace tiempos, muchos años atrás, unos 700 años atrás, por lo menos antes de que venga Jesús, ya la palabra de Dios a Isaías le decía, oíd bien y no entendáis. Era el mensaje que debía llevar Isaías a un pueblo, al pueblo de Dios, ¿no? Que se había desviado y realmente pues ya tenían que ser consumidos, juzgados. Entonces el mensaje era, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Para qué? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad, porque ya estaban sentenciados, pues hermanos, ese pueblo desobediente, el pueblo de Israel
en ese tiempo de Isaías. El que tiene hambre de la palabra de Dios, hermanos, oirá la verdad y se gozará. Si nosotros realmente queremos abrir el corazón a Dios, tenemos ese hambre del Señor, de estar con Él, entonces pues nos vamos a gozar conociendo la verdad. Pero el que no quiere oír, por más sencilla que esta verdad se presente, hermanos, se negará pues a entender, a cambiar y a alcanzar la salvación, hermanos. Pero uno es libre pues de elegir, hermanos. Todos elegimos libremente, ¿no? La parábola del sembrador, hermanos, ya, bueno, el sembrador salió a sembrar, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, dice así la palabra de Dios. En primer lugar, la semilla cayó pues en el camino, hermanos. Ahí están las aves en el dibujito, se lo está comiendo. Lo que está la semilla en el camino se lo come, pues, hermano, ¿no? Y en unos días la semilla muere, pues, porque se lo comen las aves, ¿no? En segundo lugar, dice la semilla cayó entre piedras, hermanos. Ahí está, el dibujito ahí está, entre piedras. Y crece pues la plantita, ¿no? Y, y ¿qué pasa, hermanos? En unas semanas la semilla muere porque el sol cae y como no hay raíz profunda, se muere la plantita, pues, hermanos, ¿no? En tercer lugar, la semilla cae sobre espinos, hermanos. Ahí está el dibujito también, espinas, la plantita también crece, pues, hermanos, pero vemos que las espinas crecen más y lo ahogan, pues, a la plantita, hermanos, ¿no? Y en unos meses la semilla muere, pues, hermanos, ¿no? Muere ahí, ¿no? Esa plantita. Pero en cuarto lugar, la semilla cae en buena tierra, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa, hermanos? Al final de la estación, la semilla fructifica, pues, hermanos, ¿no? Fructifica, hermanos. El sembrador y la semilla no varían. El sembrador, hermanos, en primer lugar, es nuestro Señor Jesucristo y también cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio, la palabra de Dios, hablamos a la gente, también estamos, ¿no? Ahí como sembrador. La semilla no varía, pues, ¿no? Son las verdades del Señor, pues es el Evangelio, es el mismo Señor Jesucristo, pues, hermanos, ¿no? La semilla. Sin embargo, el resultado es totalmente, pues, hermanos, distinto en cada uno de los cuatro terrenos. Todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. O sea, si abrimos el corazón o no lo abrimos, o sea, o a medias lo abrimos, hay espinas, piedras, pues después se muere, ¿no? La plantita o esa fe se pierde. La otra parte, hermanos, dice aquí la explicación de la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra, como ya lo hemos mencionado, hermanos. La semilla es la palabra de Dios, hermanos. Y el sembrador es aquel que la transmite, pues, ¿no? El que predica el evangelio, ¿no? Eso es lo que hemos visto. La semilla que cayó en el camino, hermanos, ¿quién es esa persona? Esa persona es que no tiene interés, pues no tiene interés. Y Satanás lo desvía, pues no lo desvía. ¿Ya? Y el que cae entre espinas, la semilla que cae entre espinas, ¿quién es esa persona? Él recibe pues la palabra, pero no soporta las pruebas, no pasa las pruebas. ¿Y quién es esa persona que es corazón entre espinos? Entonces dice, reciben la palabra, pero se vuelven cómodos, o sea, los placeres de este mundo y tantas cosas, y muere también la plantita, pues, hermano. El que cae en buena tierra, más bien ahí sí hay frutos, pues, hermanos, ¿no? Resisten las pruebas y no se acomodan, ¿no? Sino llevan fruto, hermanos. Entonces, ¿qué tipo de suelo eres tú, hermano? ¿Qué tipo de suelo soy yo? ¿Qué debo hacer para ser fructífero, hermanos? Ya hemos comentado, abrir nada más el corazón de Dios, ¿no? Al corazón a Dios. Otras parábolas, hermanos, pues ahí está la lámpara y la medida. También les dijo, hermanos, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? O sea, debajo de un cajón, era un cajón de medida. ¿Acaso ahí lo metes la luz o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, así dice, ¿no? Y lógicamente es pues para poner en el candelero, no para escondernos, ¿no? Ahí está el dibujito, hermanos. La vela está en el candelero. Visualiza la conversación, hermanos. Dice aquí, dice la pregunta, ¿acaso no, no es? Pues claro, dice, no, bueno, vamos a ver de qué se trata. Jesús sabía obtener la atención de su auditorio, hermanos. Ahora estaban preparados para recibir la lección espiritual, hermanos. Poco a poco Jesús iba revelando la verdad del Evangelio para que sea conocida por todos. Así es, poco a poco, ¿no, hermanos?
Es decir, que si una persona tiene interés en algo y quiere saber más, y tú sabes, digamos, ¿ya? Y tú le enseñas. Pues, quiere más, entonces le enseñas más. Pues. Quiere más, tú le enseñas. Pero todo lo que tú sabes, de repente tu hijo no quiere saber nada de eso. Tú quieres enseñarle, pero no puedes enseñarle pues, a la fuerza, no puedes, no quiero mamá, te dice, no quiero papá, no quiero, no me gusta y a mí me gustan otras cosas. ¿Qué puedes hacer, pues hermano? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces aquí, hermanos, el Evangelio, a medida que uno no abre su corazón más y más, el Señor te muestra más y verdades, entiendes más y más, porque quieres hacer la voluntad de Dios. Aquella noche, al encender sus lámparas en casa, hermanos, los que tienen oídos, dice, para oír, recordaron sin duda, pues, la lección, hermanos. Claro, cada vez que prendían la lámpara, se acordaban, pues, ¿no? Entonces, de que dijo el Señor, ¿no? De que la lámpara se pone, pues, ¿no? O digo, la vela se pone en la lámpara, ¿no? Para que alumbre, pues, toda la casa. No es para esconderse, pues, entonces, cuando prendamos el foco, acordémonos, pues, el foco no se pone, no se puede esconder debajo del asiento, no, está arriba. Así nosotros somos, pues cristianos. Les dijo también, mirad a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún os añadirá a vosotros los que oís, pues hermanos. Esto de la medida es importante, pues hermanos, ¿no? Entonces debemos estar a esa altura, hermanos, de ser íntegros, dice, en todo, en el servicio a Dios, íntegros en el servicio a Dios. O sea, a carta cabal, hay que hacer de lo mejor las cosas que nos toca hacer en la iglesia donde pertenecemos. En las calles, dice, de la ciudad, los mercaderes vendían sus productos usando medidas más o menos estándar, ¿no? Para medir la cantidad de productos que deseaba el comprador, pues, ¿no? Si el vendedor era bueno, hermanos, añadía un poco más de productos en la medida para satisfacer a sus clientes. Claro, el cliente dice, ya quiero una arroba de papa, ya, toma. Entonces el vendedor le decía, ya te aumento, unas 2, 3 papas más, le aumentaba, ¿no? Porque está comprando. Y así nosotros debemos comprar sin dinero, abrir el corazón y el Señor pone pues lo que queremos, hermanos, ¿no? Y todavía nos añade el Señor más. Si alguien es receptivo, hermanos, a la verdad, ¿no? Obtendrá aún más, hermanos, pero si la rechaza, aún la verdad que tiene se perderá, pues así es la vida, hermanos. Así son los principios en esta vida, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, el crecimiento y la mostaza, ¿no? Decía además, si el reino de Dios, dice, así es el reino de Dios, dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, hermanos. Jesús recuerda el ciclo del crecimiento del cereal, hermanos. Bueno, en este caso, primero la semillita se pone en la tierra y después empieza a germinar, ¿no? Y empieza a crecer, crece, hermanos, y así, hasta que da fruto, hermanos, hasta que da fruto. Hay un proceso, pues, hermanos, y ese proceso lo hace Dios. Dios hace ese proceso. Y, hermanos, primero es hierba, después espiga, después grano, pues hermanos, ¿no? Grano. Es un proceso que depende de Dios, hermano, no depende de nosotros, eso depende de Dios, no del hombre, sino, como dice Marcos 4:27. Así es la semilla del evangelio plantada en la tierra fértil del creyente, ¿no? O sea, abrimos el corazón y el Señor hace. Hay que permitir que el Espíritu Santo, a través de las pruebas y tantas cosas, el Señor va sacando todo aquello malo que hay en nuestro corazón, hermanos. Hay que poner al tacho de la basura, como dice Pablo, ¿no? Todas las cosas que nos hacía orgullosos, creídos, no resentidos, no sé qué cosas, hermano. Todo eso el Espíritu Santo lo va sacando, a través de las pruebas, los golpes de la vida, se va limpiando todo y entonces el terrenito está preparado y ahí pone la verdad del Señor y así crecemos, hermanos. Hay que abrir el corazón. Por la acción del Espíritu Santo, vemos, pues vamos creciendo más y más en la verdad, hermanos, hasta que Jesús venga, hermanos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas, hermanos, que hay en la tierra, pero, hermanos, pues crece así como un árbol, hemos dicho, a 7 metros, hermanos, y hasta las aves viven allí en un árbol, hermanos. Es así la palabra de Dios. Entra al corazón, aunque pequeñito, y empieza a crecer, hermanos, y da fruto en nuestra vida, pues, hermanos. El reino de los cielos es comparable a un diminuto grano de mostaza. A los 50 días de sembrada, hermanos, la mostaza alcanza los 30 o 40 centímetros de altura. ¿Ah?
y ya es capaz de producir fruto, hermanos, cosechable. Mira, a los 50 días. Puede llegar a crecer hasta 7 metros de altura. ¿Qué les parece, hermanos? La semillita más pequeñita, hasta 7 metros puede crecer. Pequeño, desde luego, fue el comienzo, pues, ¿no? 120 personas sin letra, dice, escondidas en un aposento de Jerusalén. Bueno, está haciendo alusión aquí a los discípulos del Señor Jesús, que gracias al Espíritu Santo estaban en oración, en comunión, arreglando cuentas entre ellos, ¿no? Y arrepintiéndose, y el Espíritu Santo vino pues a esas personas que estaban en el aposento alto, hermanos, y empezaron a predicar, hermanos, y el fruto que fue, en un día 3,000 personas se bautizaban, en otro día 5,000 personas, y todos se añadían a la iglesia para ser salvos, así dice la Biblia, se añadían a la iglesia para ser salvos. Por su expansión ha llegado a todo el mundo, hermanos, convirtiéndose en la religión con mayor número de creyentes. Sí, está predicándose a todo el mundo, hermanos. Para testimonio, hermanos, unos creerán, otros no creerán también, ¿no? Finalmente, por medio de parábolas y comparaciones, hermanos, Jesús encontró el mejor método de comunicar la verdad divina en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural, abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes, ¿no? Y apenas dejado un rastro. Si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. Entonces, es verdad, hermanos, hay que usar entonces parábolas cuando enseñamos para que eso no se olvide. O sea, ilustraciones hay que poner, ¿no, hermanos? Para que esa ilustración no se olvida a una persona, pues, ¿no? Toda su vida lo recuerda. Y en esa ilustración hay que mostrar una verdad de Dios, ¿no? Es lo que hizo el Señor Jesús. De manera despertaba su interés, promovía un espíritu de investigación y cuando tenía su atención asegurada, decididamente impresionaba en ellos el testimonio de la verdad, hermanos. Claro, entonces cuando está la parábola uno entiende, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué? Que se rompe la cabeza, investiga. Y el Espíritu Santo cuando quiere saber esa persona hace conocer esa verdad y nunca se olvida, pues hermano, se implanta esa verdad. Así podía impresionar debidamente el corazón para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las palabras del divino maestro. O sea, lo que enseñó el Señor Jesús, los discípulos ya no se podían olvidar porque les enseñó a través de parábolas. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a despedir. Hermana Mónica, por favor, háganos la oración. Nos hemos pasado creo de tiempo. Ah, no, no está la hermana. Voy a pedir al hermano Marcelino, si está todavía con nosotros, que nos despida con la oración. Vamos ahora, hermanitos, ¿eh? Oremos, pues. Querido buen Padre Dios, gracias, Señor, por estas lecciones que hemos aprendido en esta mañana, Señor. Podemos salir, Señor, de este lugar, a hacer nuestras tareas, Señor, tomados de tu mano. Bendiga, Señor, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros niños, sean bendecidos por usted, Señor, en este momento. Rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a usar bien las horas de este día y poder también compartir nuestra fe con otras personas. Bendiga, Señor, también nuestro país y también donde estamos acá en Chile, Señor. Bendiga a las autoridades para que nos vaya bien a nosotros también conforme a tu palabra. Rogamos tu presencia en este día, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Y Señor, hermanos, con la dirección de su Espíritu Santo podamos hacer las cosas así, de una forma íntegra, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, Pajaringama. Pajaringama, Pajaringama. Muy bien, hermanos. Hasta mañana, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, bendiciones. Hasta mañana, hermanos. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.